Muy, pero muy buenos días. Una hermosa, bella mañana y lluviosa aquí en la ciudad de Rosario, en la República Argentina. Estamos transmitiendo Tiempo de Bendecir en el espacio del Pan Diario. Y con un tema que venimos siguiendo, hoy es la quinta entrega, Creciendo por el poder de la palabra. Y leemos el escrito del día de hoy. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Confirma en nosotros las obras de nuestras manos, sí, confirma la obra de nuestras manos. Salmos 90, 12, 17 de la Nueva Versión Internacional. La mayoría de la gente desea vivir una vida que trascienda y que importe, y eso es una muy buena aspiración que coincide con la voluntad de Dios. El salmista pide sabiduría para poder vivir mejor el tiempo que tiene sobre la tierra y que la obra que emprenda tenga la aprobación de Dios. Hay muchas cosas en esta vida que podemos recuperarlas, pero no sucede lo mismo con el tiempo. Si lo desperdiciamos, no podemos recuperarlo. Una vez que se puso el sol, ese día quedó en el pasado. Tenemos para vivir un día a la vez. Dios dejó provista la gracia en Jesucristo para poder salvar lo que se había perdido, para que la obra de nuestras manos puedan ser nuevamente aprobadas por Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza, no fuimos creados para el fracaso. Gracias, Señor, porque desde el principio tú has querido que nosotros vivamos bien y en armonía contigo. Creaste todas las cosas para nuestro bienestar y nosotros muchas veces fallamos al no comprender esta gracia abundante que es la vida contigo. Ayúdame, Señor, a vivir en tu voluntad. Una preciosa aspiración, el querer que nuestra vida trascienda y trascienda en el tiempo y en el recuerdo de muchos y haber caminado y transitado nuestro andar por esta tierra, dejando, ¿no es cierto?, un legado, dejando verdaderamente cosas que puedan ser de mucha bendición para otros. Eso es un anhelo precioso de cualquier ser humano que anhele vivir de esta manera. Quizás muchas veces equivocamos la forma o la manera de querer trascender, ¿no? O de querer superarnos o querer sobresalir en algunas cosas. En un mundo que está lleno de competencias y todo lo hacen competitivo y todo lo hacen, ¿no es cierto?, tratar de demostrar que soy mejor que el otro, ahí es donde se pierde verdaderamente el sentido de querer trascender, porque no es trascender a cualquier costo o a cualquier precio, no es así. Muchas veces la obtención de ganancias deshonestas, de ganancias espurias, de cosas que se hacen, ¿no es cierto?, para apresurar procesos que después nos damos cuenta que al haber intentado hacerlo, lo único que hicimos fue arruinarnos o ponernos en situaciones de desventajas ante otros. Tantas cosas que nos hacen equivocar y que vemos que ahí no está la aprobación de Dios precisamente. Por eso es muy importante lo que dice acá el salmista, ¿no?, que enséñanos a contar nuestros días de tal manera que podamos adquirir sabiduría. Sabiduría no es lo mismo que conocimiento, aunque involucra conocimiento la sabiduría. La sabiduría es que es saber qué hacer con ese conocimiento. Tenemos el conocimiento del tiempo que estamos viviendo, saber qué hacer con ese tiempo. Aquí es el gran secreto, ¿no? Y el Señor ha venido en Jesucristo precisamente a mostrarnos el camino. El Señor Jesús fue traído a nuestras vidas para completar una tarea que se arruinó, ya lo hemos hablado infinidad de veces esto y lo vamos a seguir hablando. En un principio se arruinó todo eso.
por causa de una mala elección que hizo la humanidad ese tiempo, escogió comer y de tomar conocimiento de algo que Dios le advirtió que le iba a hacer conocer la muerte. ¿Qué era la muerte? ¿Qué es la muerte? La ausencia de Dios en el proceso. Dios no se puede hacer uno con lo que Él aborrece. Esto tenemos que darnos cuenta que siempre ha sido así y nunca va a dejar de ser así, por el bien de nuestras almas precisamente. El Señor nos ama tan profundamente que no nos quiere ver en esa situación de desventaja, de fracaso. No nos creó para eso, por favor. Cuando uno mira el comienzo, cuando comienza, la palabra nos advierte de algo maravilloso. Dice que fuimos creados antes de la fundación del mundo, antes de ser instalados en esta tierra. Ya habíamos sido creados en Dios. Y después vino el hábitat, el lugar donde íbamos a desarrollar el proceso de vida como seres humanos. Entonces el Señor se encargó de crear todas las cosas, todo lo creado, para beneficio de nuestras vidas, para que pudiéramos ser verdaderamente mayordomos de toda esa creación. Pero claro, no creó títeres, creó seres libres. Entonces nos puso en la situación de tener que elegir también, y la libertad de hacerlo. Total libertad para elegir qué vida quiero. A veces nos preguntamos cuánto tiempo pasó entre la vida en comunión de Adán y Eva con Dios en el paraíso y la tentación. No registra la Biblia el tiempo. ¿Cuánto tiempo? No registra. Pero evidentemente fue mucho tiempo. Mucho tiempo de estar juntos. Porque primero Adán, solo ahí en el huerto. Después Adán con Eva, ahí en el huerto. Tiempos, mucho tiempo. No sabemos el tiempo, pero sí que ha sido mucho. Seguramente ha sido mucho. Pero llegó el momento de la decisión, la mala decisión. Escoge la muerte. Y la muerte no era otra cosa que Dios iba a retirar la vida de su espíritu, de esa comunión. No la muerte física, sino le retiró la comunión, la vida del espíritu, del Santo Espíritu. Y lo resguardó, ¿no? Para que en el tiempo de Jesucristo nos fuera devuelto plenamente. Y Jesús vino a traer lo que se había perdido. Y estamos otra vez ahí como al principio en esa decisión, ¿no? ¿Qué escojo? ¿Cómo escojo vivir mi tiempo? De esto se trata. ¿Cómo escojo vivir hoy? Porque el día que tengo para vivir es hoy. Ayer, ya está, ya lo viví. ¿Pude haberme equivocado? Seguramente nos habremos equivocado en muchas cosas. ¿O no? Pero seguramente tuvimos muchos aciertos también. Pero nunca debemos olvidar que tenemos el enemigo de nuestras almas, que es el mismo enemigo que estuvo en el principio, para que el ser humano dejara de creer en el amor de Dios, dejara de confiar en el amor de Dios. Porque en ese bendito diálogo
que hay en el huerto cuando Dios vuelve después de que el ser humano hubiese conocido que estaba desnudo y que le dio vergüenza y descubrió, ¿no?, que había otra cosa que empezó a vivir en ellos que no entendían qué era, que no era otra cosa que la muerte. El Padre viene con una pregunta de nueva oportunidad. Le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Seguramente y ciertísimamente que Dios sabía dónde estaba, si Él todo lo sabe. Pero siempre tenía esa posibilidad de ese libre albedrío, de decidir. Y no decidió confiar en el amor. Decidió confiar en lo que él veía en él, que este enemigo de nuestras almas permanentemente está en esa actitud acusatoria, ¿no? Así que Dios te dijo que fueron las mismas tentaciones que le hizo a Jesús, ya lo hemos hablado esto. La gran tentación de Jesús no fue la piedra, no fue el templo, la subir al templo. Eso era lo que él le pedía que hiciera. Pero la gran tentación fue cuando le dijo: pero tú eres el Hijo de Dios. Las 3 veces lo tentó primero con eso. ¿Quién sos vos? Y Jesús se quedó con la palabra del Padre. El Padre le había dicho en el momento del bautismo, cuando se abrieron los cielos: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. En una palabra le estaba diciendo: en quien tengo toda mi confianza. ¿Sabe una cosa? Que Dios nos dice lo mismo a todos nosotros. Yo he confiado en la obra que he preparado para vos, porque yo sé que si tomas la decisión correcta vas a poder con todo, hasta el final de los tiempos, y nos sentaremos en la mesa del Cordero a festejar ese día precioso de la boda del Cordero, ahí en la eternidad, en plena vida, en plena comunión con el Padre. Por eso, en este día, tenga usted la oportunidad de acercarse al Señor confiadamente. Si usted asiste a alguna congregación, a algún culto en este día, yo estoy transmitiendo esto un día domingo. La mayoría de las congregaciones los días domingos se oficia la Santa Cena. No tenga en poco la Santa Cena. Es cierto que es un ritual. Es cierto que es un ritual. Pero importantísimo lo que sucede ahí en ese momento. Por algo el Señor dijo que lo hiciéramos. Pero no lo tome como una parte de la liturgia y como que es algo vacío por costumbre o por... No. El sentido que tiene todo eso. Por algo el Señor dijo que lo hiciéramos. Y lo hiciéramos en memoria de Él hasta que podamos estar frente a Él. Porque ahí sucedió justamente en esa representación de la Santa Cena, en el momento donde Él se confronta con la realidad de que iba a tener que ir a la cruz. Decide tener la última noche de Pascua aquí en la tierra con sus discípulos y celebrarla para poder compartir este precioso mensaje. Parte el pan y nos dice: este es mi cuerpo que es partido por ustedes, hablando justamente de todo lo que iba a padecer y sufrir. Pero también dice, levantando la copa, les dice: esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, sangre de una nueva alianza con la humanidad.
¿Qué significa Pascua? Pasar. Pesaj. Pasar. ¿Pasar de qué? De muerte a vida. Y eso es lo que iba a suceder. Él estaba ejemplificando ahí en ese ritual que nos aconseja hacerlo hasta que Él vuelva o hasta que estemos frente a Él. Él nos está diciendo, yo voy a volver, pero ya no con relación con el pecado. Voy a volver vencedor, habiendo resucitado de los muertos, habiendo vencido la muerte, que era el peor enemigo que nosotros teníamos. Este cuerpo mortal va a quedar acá en la tierra. Va a tener que ir al mismo proceso de Jesús. Jesús fue a la tumba. Nos mostró el camino. Nosotros vamos a ir a la tumba. Pero guarda, en la cruz del Calvario ya nos resucitó juntamente con Él, venciendo la muerte. Así como nos incluyó, se hizo pecado por nosotros y cargó sobre Él todo el pecado de la humanidad. Y lo crucificó ahí en la cruz, condenó al hombre de pecado, ¿no es cierto? Y lo dejó clavadito en la cruz. Bueno, de la misma manera, en su resurrección nos incluyó a todos aquellos que hemos decidido creerle, que hemos escogido, hicimos una elección. La misma oportunidad que hubo en el principio la hay ahora. Y también lo maravilloso es que el Señor ha decidido anunciar ese mensaje a través de sus seguidores, de sus discípulos. Por eso, cuando Él resucita, le dice a las mujeres que le diga a los discípulos que lo espera en Galilea. Y entre los que esperaba le dice, y a Pedro, no se olviden de Pedro. Porque claro, Pedro lo había negado en el último momento y de una manera muy fea. Me imagino que Pedro se sentía fuera de, ya, perdí la oportunidad. Y ahí viene esta gran comisión. Cuando Él les estaba comiendo con ellos, les dice, bueno, ahora lo que ustedes tienen que hacer es ir y anunciar este evangelio a toda criatura. Comienza la misión. Ahí empezó la misión. Vayan y díganle a toda criatura que yo he resucitado, que yo estoy vivo. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio. La palabra evangelio es eso, significa buena noticia. Y Él se comprometió a una cosa, que mientras hiciéramos eso, íbamos a ser acompañados con señales. La misión va acompañada con señales. Por eso es tan importante estar atento a esas señales en medio nuestro. No descreerlas. No andar juzgando, condenando. Ay, acá lo hacen. No, cuidado con eso. Porque puedes estar ofendiendo al Espíritu Santo. Él dijo, estas señales acompañarán. Pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán, dice. Echarán fuera demonios. Si hubiera algo mortífero que los tocare, no les hará daño. O sea, la muerte no va a volver a tener oportunidad sobre ustedes. Señales. Les será anunciado el Evangelio a los pobres. Hace énfasis en eso el Señor. ¿Y quién es un pobre? Aquel que se reconoce
pobre espiritualmente delante de Dios. Porque Él cuando habla empieza a enseñar las nuevas aventuranzas, las nuevas bienaventuranzas, dice: feliz y dichoso los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es pobre? El que se reconoce necesitado delante de Él y que humildemente reconoce que necesita ayuda. Una nueva generación de mujeres y hombres que se presentan delante de Dios reconociendo que necesitan de Él. Y también de los pobres, materialmente pobres. Y también está hablando de eso. No está hablando ni de comunismo, ni de ninguna estupidez esa que quieren hacerle decir que el Evangelio es eso. No es una cuestión de partidismos políticos. Eso es basura. El Evangelio es otra cosa. Es vida. Tiene que ver con la vida, con la resurrección y la vida. Y eso se instala en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras familias. De nosotros depende ser cartas abiertas para que otros puedan leer en nosotros. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, la gran enseñanza. Somos cartas abiertas. Cartas abiertas para que otro pueda leer en nosotros esta realidad de vidas transformadas y que confían plenamente en el amor profundo de Dios por toda una humanidad, la que le ha conocido y la que no le ha conocido, que está sufriendo por causa de ese desconocimiento. Por eso el odio, la muerte, las guerras, por desconocer ese amor de Dios. Siempre es muerte, el desconocimiento de Dios es muerte. Por eso, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Este es un día para la vida, disfrútelo, y si usted va a resistir a su congregación, disfrútelo de la mejor manera. Terminemos con la juzgadera, condenadera, todas esas cosas que hacen tanto daño. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias, porque podemos acercarnos a ti, Señor, confiadamente, y recibir oportuno socorro cada día, Señor, en nuestras vidas, confiando en tu gran amor, Señor, para con nosotros y para toda esta humanidad. Por eso te pedimos ser instrumentos, Señor, cartas abiertas que se puedan leer claramente, donde tu amor reine, donde tu justicia, Señor, reine, donde tu gracia y misericordia se extienda, Señor, a través de tantos amigos, conocidos, familiares. Oramos por cada uno de ellos, que tú les alcances y que en este día puedan disfrutar de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tenga un bendito día. Nos estamos viendo, Dios mediante, mañana en Tiempo de Bendecir.